palabra. Úsame a mí como instrumento para poder impartirla. Y te pedimos por cada hermano aquí presente que tú les guardes y les cuides. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, damos muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Tenemos una gran concurrencia hoy y a pesar de que ha llovido bastante. Así que damos gracias a Dios. Bueno, vamos hoy a comenzar a estudiar los capítulos 4, 6 y 8. Seguimos en el libro de Daniel. Ya hemos estudiado el capítulo 1, estudiamos el 2, el 3 y el 7 y ahora vamos a estudiar el 4, el 6 y el 8. Todavía nos queda el 9 que habla de las profecías de las 70 semanas, que es importantísimo, y después los capítulos del 10 al 12 que son las profecías finales que abarcan hasta el reino eterno de Dios. Pero hoy vamos a aprender algo maravilloso. El libro de Daniel para mí es un libro excepcional, como toda palabra de Dios, pero es triste que haya creyentes que ni tan siquiera le han dedicado ni un tiempito a leer el libro de Daniel. Y Daniel no solamente tiene profecía, sino que tiene vida inspiracional, cómo vivir la vida que agrada y teme a Dios y cómo Dios puede cambiar cualquier corazón. Vamos a ver hoy cómo Dios humilla a los soberbios. El mundo en que vivimos está lleno de gente soberbia, gente que se cree que todo se lo merece, que todo tiene que ser como ellos dicen y punto. Y si no, pues que le pase un tren por arriba. Sí, es así. La gente del mundo es así. Cuando no hay temor de Dios, la soberbia invade el corazón. Bueno, vamos a ver qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Pero si usted lee estos versículos y le prestó atención, va a ver que esto fue dicho por Nabucodonosor. Y claro, ya él había tenido su experiencia y él ahora está relatando lo que le había pasado en el sueño. Pero fíjense cómo él comienza el capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y leguas que moran en la tierra, porque el imperio abarcaba toda aquella tierra conocida de aquel entonces, paz os sea multiplicada. Tal parece que está hablando un creyente, está hablando el apóstol Pablo, está hablando un creyente, uno que ya había tenido una experiencia con Dios, porque Dios lo humilló para que pudiera después conocerla. Acuérdense lo que dice Santiago: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pero cuando el soberbio se humilla, recibe el perdón de Dios. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Reconoció que lo que había pasado en su vida había sido hecho por el poder de Dios. No es un reconocimiento al Dios Todopoderoso. Estamos hablando de Nabucodonosor, un rey babilonio o rey del imperio de Babilonia, que era un rey pagano, acostumbrado a todos aquellos dioses falsos y prácticas que no agradaban a Dios. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, hablando de Dios, reino sempiterno, o sea, por la eternidad, y su señorío de generación en generación. Entonces, esos tres primeros versículos dan a entender lo que fue la conversión de Nabucodonosor. Acuérdense que después del capítulo 4 ya Nabucodonosor no se menciona más. Ya comienza con Belsasar y ya después viene el imperio medo-persa. Hermano, Dios puede obrar en cualquier corazón. Esa es la enseñanza que vamos a tener hoy. Porque acuérdense lo que siempre les he dicho, y eso me ha ayudado mucho en mi vida cristiana. Si leemos la Biblia solamente para adquirir conocimiento y no para aplicarla a mi vida, de nada me sirve. El conocimiento no me lleva al cielo. El diablo se conoce la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Él y los demonios, y todos están en el infierno condenados. No hay quien los saque de allí. Pero yo tengo que ese conocimiento llevarlo a mi corazón. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede transformar cualquier vida. Existe una gran diferencia entre el propósito del sueño del capítulo 2 y del capítulo 4. En el capítulo 2, el rey recibió información acerca de los 5 imperios mundiales, se recuerdan, comenzando con la cabeza de oro, hasta el imperio del anticristo y manifestándole también el reino milenial y eterno de Cristo. O sea, en el capítulo 2 Dios le tuvo un sueño, ve aquella gran imagen, comenzando con él, que era la cabeza,
el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, el pecho y los brazos de plata, después el imperio griego, el vientre de bronce, después el imperio romano con las dos piernas de hierro, y después el imperio del anticristo, y también la piedra que destruye la imagen, que simbolizaba a Jesucristo en su segunda venida, primero para implantar su reino milenial y después eterno. Todo eso lo vio en el capítulo 2 y que después se repite de una forma del punto de vista divino en el capítulo 7. Pero este capítulo 4 tiene que ver exclusivamente con Daniel. Vamos a ver el capítulo 6, que tiene que ver con vida cristiana. Y usted dirá, vida cristiana, y estamos hablando de Daniel. Sí, vida cristiana, vida de oración. Y el capítulo 8 vamos a ver lo que tiene que ver con el imperio griego, cómo destruyó al imperio medo-persa. Y todo se cumplió al pie de la letra. Así que cuando leamos la Biblia, hermano, pensemos en el Dios todopoderoso que tenemos. Eso es lo más importante. O sea, no me puedo sentir allí afligido por los acontecimientos que están ocurriendo. Tengo que pensar que el Dios en quien yo creo, Él tiene todo el poder y los reinos del mundo están bajo su dominio, y Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere, y al final su victoria es segura. Entonces eso me tengo que confortar. Sí, porque a veces lo digo por mí mismo. A veces uno se preocupa, bueno, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar si sucede esto? Hermano, estamos en las manos de Dios y todos los acontecimientos están en las manos de Dios. Este segundo sueño fue de carácter personal y afectaba únicamente al reino de Babilonia. Vamos a ver el sueño de Nabucodonosor y el árbol majestuoso que simbolizaba precisamente de una forma muy representativa, y valga la redundancia, al imperio babilónico. Vamos a ver, esto está allí en la Biblia, pero ustedes lo van a estar viendo en pantalla. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Cuando era grande es que era grande, no grande de grande, grande, un árbol bien grande. Crecía este árbol, y no solamente que era grande, sino que seguía creciendo, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Claro que no llegaba hasta el cielo donde estaba Dios, pero quería decir que tenía una enorme altura impresionante. Y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Eso fue lo que él vio. O sea, que era un árbol tan grande que desde los confines de la tierra las naciones podían verlo. Imagínense ustedes un árbol de esa índole. Ahora vamos a ver que eso mismo está pasando en el tiempo de hoy. Porque lo que pasó en el tiempo antiguo es un reflejo de lo que está pasando hoy, y que Dios nos quería dar una visión profética a través de estos profetas del Antiguo Testamento. Ahora, su follaje era hermoso y su fruto abundante. O sea, era no solamente era un árbol grande por gusto, era un árbol que era grande y tenía fruto abundante, y había en él alimento para todo. Eso está allí en Daniel 4, 10 al 12. Después, hoy no, cuando yo terminemos el capítulo 6 y el 8, les voy a dar el material completo. Recuerden, si usted ha conservado todo el material, va a tener todo el libro de Daniel. No quiere decir que va a tener todo en detalle, pero sí va a tener una panorámica completa del libro de Daniel. Por lo menos usted va a saber por qué el libro de Daniel fue escrito. Acuérdese que Dios nunca pierde el tiempo como nosotros. Ahora, por un momento, piense cuántas cosas usted y yo hemos escrito que son basura, que no sirvió para nada. Un día estábamos allí, no sé, pensando, y escribimos allí cosas que después nos arrepentimos y los rompimos. Todo lo que Dios ha escrito, lo ha escrito con un propósito. Ni una tilde, ni una sola palabra de Dios Él tiene de la cual tiene que arrepentirse. Toda tiene un propósito. Así que vamos a ver que este pasaje tiene un propósito completo. Sin lugar a dudas, este sueño era una clara referencia al imperio babilónico, haciendo indicación de su hermosura, follaje hermoso, grandeza, altura grande, poder y abundancia de riqueza, fruto abundante, alimento para todos. O sea, el árbol estaba representado lo que era el imperio babilónico. Así que la hermosura, el follaje hermoso, acuérdense que uno de los reinos más esplendorosos fue el reino de Babilonia. Su grandeza, altura grande, poder y abundancia de riqueza, que era uno de los reinos o de los imperios más ricos que hubo en el mundo, fruto abundante y alimento para todos. Estaba simbolizado. Y en verdad todos estos términos podrían usarse para describir la gloria de Nabucodonosor. Ahora vaya pensando que eso tiene que ver con usted y conmigo. Porque piense
cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida, verdad? Cómo Dios se complació en que el hombre, y hablando en sentido genérico, fuera la corona de la creación, pero con un propósito de que nosotros entendiéramos que Él es el Dios Todopoderoso y que debemos alabarlo y adorarlo en todo tiempo y en toda ocasión. Ningún rey en la tierra había llegado a adquirir las proporciones del dominio de este gran emperador, ningún hombre. Hasta ese momento había alcanzado lo que había alcanzado el rey de Babilonia. Pero también puedo decir que ningún hombre tuvo una experiencia tan peculiar como Nabucodonosor. No quiero decir que otros no la tuvieron, pero como la de Nabucodonosor, ningún otro hombre sobre la tierra lo ha tenido. Y fue una conversión real. Y fíjate si es así que no se menciona más a Nabucodonosor, pero con la declaración que tuvo basta y sobra de que fue un hombre que Dios le tocó el corazón, aunque tuvo que pasar una experiencia terrible. Ojalá que la gente entienda que Dios no quiere que las personas sufran o pasen por experiencias terribles, sino que le conozcan y le busquen en el tiempo oportuno. El profeta Isaías hace 2600 años atrás escribió: deje el impío, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que Dios quiere decirle ahora a la gente de hoy. Busquen a Dios mientras tienen oportunidad, porque quizás después la pierdan y no la tengan. Eso está en Isaías 55, creo que es el versículo 5 y el versículo 6. Después verifíquelo en su Biblia. Ahora, lo cual cuenta fielmente con su sueño. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. O sea, hablando de la magnificencia del poder del reino babilonio. Y se la alzaba a ver desde los confines de la tierra. Eso está en el versículo 11 de Daniel. Ahora, hoy también los hombres, en su orgullo y vanagloria, quieren tener los edificios más altos, los ejércitos más grandes, los más modernos medios de transporte y las más grandes reservas de petróleo, minerales y más. Y todo sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que el mundo quiere hacer hoy. Tal como el reino de Nabucodonosor era un reino grande en su tiempo, tal que no había otro como él, hoy quieren hacerlo igual. Si ustedes se fijan ahí lo que está detrás de lo que yo escribí, está Dubái, que está en los Emiratos Árabes Unidos. Dubái es una de las ciudades de los más altos edificios del mundo. Tiene un nombre, ahora se me fue el nombre, pero es uno de los edificios más altos del mundo. En Dubái está la riqueza del mundo árabe porque tiene grandes reservas de petróleo. Pero hoy los hombres y las naciones se preocupan por ver quién tiene lo más grande, los edificios o el poderío económico o el ejército más grande. Hoy casualmente estaba allí revisando Facebook, yo siempre escribo todos los días, y me entró una noticia de la China. Dice que en el mes de octubre van a inaugurar la carretera en el mar más grande del mundo, 55 millas de largo, une 3 ciudades que se demoraban 3 horas para se demoraban creo que como 3 o 4 horas para llegar, y lo podían hacer en 30 minutos. Tiene varios niveles por debajo del agua, no sé cuántos billones gastó la China, porque la gente quiere tener lo más grande. Ese es el puente más grande del mundo, no hay otro. No hay un puente de 55 millas, olvídese, búsquelo. Entonces la gente está como en el tiempo de Nabucodonosor. Quieren los edificios más altos, cada día más altos, las cosas más espectaculares. Y entonces porque el hombre sigue siendo el mismo que en el tiempo de Nabucodonosor, sigue con su soberbia. Por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia eran una de las maravillas del tiempo antiguo. El palacio de Nabucodonosor era hermosísimo, las murallas eran tremendas, eran lo más grande que había en aquel tiempo. Así que seguimos en el mismo tiempo, quiero decir, en el mismo tiempo del corazón que en el tiempo de Babilonia. Ya han pasado aproximadamente unos más de 2.500 años, casi 2.600 años, de aquel entonces hasta la fecha. Y todavía el hombre sigue igual, en su vanagloria. Porque el hombre quiere obtener el poder y las cosas por su propia fuerza, sin tener en cuenta a Dios. O sea, yo
yo puedo, yo lo hice, yo tengo el conocimiento, yo tengo el poder, y vivimos en esa filosofía llamada filosofía yoísta, egoísta del mundo. Yo primero, yo después, yo siempre. Ahora, el árbol derribado y cortado. Ese es el problema del mundo de hoy, que no sabe que todo lo que el mundo ha hecho un día va a ser derribado. Claro, lo anunciamos y la gente no lo cree. Lo recibió Nabucodonosor de parte de Dios, y en parte él él se afligió, porque él sabía que lo que Dios decía no era juego, era verdad, porque ya lo había experimentado. Acuérdense, todo el sueño se había cumplido, ya él conocía a Daniel. Daniel, cada vez que interpretaba algo, él sabía que eso era verdad. Pero el árbol fue derribado y cortado, el tremendo árbol, majestuoso árbol, que según la visión se veía desde los confines de la tierra. Hoy en día se hacen, por ejemplo, como este puente sobre el agua, el más grande del mundo, los grandes edificios, las grandes carreteras, las grandes fábricas, bueno, ahora también en la China van a hacer el aeropuerto más grande del mundo. No estoy hablando, o sea, unidos todos, no van a, tienen que unirse todos para poder llegar a su tamaño. Pero un día todo eso va a perecer. Eso es lo que el hombre no sabe. Porque ¿qué dice Pedro? La tierra que ahora vemos va a ser consumida por el fuego, y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ese árbol derribado nos estaba hablando del tiempo futuro. Pero el hombre no ve eso. Ahora, ¿qué anunciamos nosotros como creyentes, como iglesia? Ese es el mensaje de la iglesia. Digo, el mensaje de la iglesia que es bíblica. Cristo viene pronto, pero Cristo va a venir para derrotar a aquel que se va a creer que es el más grande del mundo, al anticristo. Y después va a implantar su reino milenial, y después viene el final, y después Dios destruye todo el universo y la tierra y crea cielos nuevos y tierra nueva. O sea, toda la gloria del hombre va a perecer. El árbol aquel fue derribado y cortado de una forma tremenda, y esto tenía una gran lección. Fíjense lo que vio allí, le fue mostrado allí a Nabucodonosor. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante santo descendió del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar el fruto. O sea, había que acabar con el árbol. Y vino, vamos a ver que era un ángel de Dios. O sea, humanamente no había quien derribara el árbol. Humanamente no hay quien, digamos, destruya a los grandes ejércitos o las grandes construcciones del mundo, pero Dios sí. ¿Cuántos hemos visto, por ejemplo? Bueno, lo hemos visto en Japón, lo hemos visto en varios países, lo hemos visto por allá en los países de Asia, cuando ocurre un tsunami. Las grandes construcciones son barridas. Cuando ocurre un terremoto, los más grandes edificios van al piso. Ahora, por ejemplo, en Japón y en algunos países se están jactando de que están haciendo edificios movibles. O sea, hacen el edificio con una estructura por los arquitectos, por los ingenieros, para que se mueva el cimiento, para que supuestamente el edificio no se caiga. Ahora, y si viene un terremoto de categoría, no sé, el que usted le quiera poner 7, 8, 9, 10, puede ser, se va a caer de todas maneras, porque no hay nada que pueda resistir el poder de Dios. Pero en la vanagloria habla, no, esta ciudad, si es verdad que es una ciudad que va a permanecer. Igual le pasó allí a Nabucodonosor, o sea, ese árbol que representa a mí, porque le recibió la información, la revelación, nunca va a dejar de ser. Podemos imaginar la tristeza y el asombro que invadieron el corazón de Nabucodonosor al ver y oír: derribate el árbol y cortar sus ramas, o sea, lo que era su imperio. La orden era firme y sería ejecutado por un vigilante y santo, o sea, un ángel de Dios. Los ángeles de Dios son los ejecutadores de la voluntad de Dios, los ejecutadores de los juicios de Dios. Hay veces que Dios hace las cosas por sí mismo, pero Él usa a sus ángeles para hacerlo muchas veces, y en esta ocasión lo hizo. Ahora, ¿puede un árbol que ha crecido tanto y está lleno de tanta gloria ser derribado en un momento? ¿Puede un imperio que lo tenía todo, que tenía el más grande ejército, que tenía la más grande ciudad, que tenía más grandes murallas, ser derribado en un momento? Sí, Dios lo puede hacer. Eso es lo que el mundo no sabe, lo que el mundo ignora.
Porque el mundo no cree en el poder de Dios, tan sencillo como eso. Cree en el poder del hombre. O sea, que el hombre es todopoderoso. Bueno, hoy inclusive se ha sacado a Dios de todo lugar. Se sacó a Dios de las escuelas, se ha sacado a Dios de los hogares, se ha sacado a Dios de los gobiernos, se ha sacado a Dios de la familia, y el hombre cree que él puede. Y el mundo está en un caos total. Total. Cada día está peor. ¿Por qué? Porque Dios está fuera. Es como que el que nos puede arreglar y pintar la casa, nosotros lo dejemos fuera. Si está fuera, no va a poder pintar la casa adentro. No va a poder arreglar. Entonces, la gente ha sacado de sus vidas a Dios. Y por eso la vida del ser humano está hecha un desastre, llena de temor, de espanto, de dolor, de sufrimiento, de insatisfacción. ¿Por qué? Porque simplemente al que se lo podía llenar, lo sacaron. Cuando usted saca a Dios, usted se queda sin nada. Yo recuerdo, hace muchos años, en Cuba ponían en las puertas, algunos los ponían por estar en contra de lo que era un sistema político, pero es una gran verdad. Había uno que decía, con Dios todo, sin Dios nada. ¿Se recuerdan? Yo me recuerdo, en muchas casas los había. Posiblemente el que viviera adentro no creía en eso, pero además que por ir en contra del sistema. Pero hermano, es que con Dios todo y sin Dios nada. ¿Qué usted tiene sin Dios nada? Con Dios lo va a tener todo, la vida eterna, la compañía, el consuelo, la fortaleza, el estar convencido de que no importa lo que suceda, Dios va a estar a su lado. Así que aquel árbol iba a ser derribado en un momento. Así destruirá Dios a los soberbios, los que menosprecian su poder y su soberanía. Ahora vamos a ver que en medio del juicio está la misericordia de Dios. Todos los juicios de Dios, oigan bien, porque esto es escudriñando y dando la interpretación bíblica de lo que me enseña la palabra de Dios. Todo juicio de Dios está lleno de su misericordia. Usted dirá, pastor, eso no cuadra. Sí cuadra, perfectamente. Porque acuérdense que los atributos de Dios todos son parejos. La misericordia y el juicio y la ira van exactos. La justicia y la misericordia y el amor van exactos. Entonces, cuando Dios emitía su juicio, estaba mostrando su misericordia. Porque ¿cuál era el propósito de Dios con Babilonia? Que se arrepintieran de su pecado. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios con los juicios que mandó en el tiempo en que Israel estuvo esclavizado 400 años en Egipto, cuando las 10 plagas? Un acto de misericordia. Porque si yo se lo dije en otra oportunidad, pero para entender cómo la misericordia y la justicia van juntas. Si a la primera plaga se hubiera arrepentido el faraón, hubiera dejado ir al pueblo, ¿qué hubiera pasado? No hubiera aparecido el pueblo de Egipto. Se hubiera ido el pueblo tranquilo. Pero Dios le dio una oportunidad, le dio una segunda oportunidad, le dio una tercera. Todos esos eran juicios, pero con misericordia. Una tercera, una cuarta. No dice que a la tercera va a la vencida. Bueno, pues con ellos no resultó ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima, ni a la octava, a la novena. Y entonces a la séptima Dios dijo, bueno, ahora voy a mandarla más fuerte. Un acto de misericordia, la muerte de los primogénitos. Y entonces fue cuando dejaron ir al pueblo. Pero tan duro y eran de corazón que todavía el ejército de Faraón fue detrás del pueblo de Israel y perecieron en el Mar Rojo. Así que vamos a ver que en medio de este juicio la misericordia de Dios se estaba manifestando. Dice, esto fue lo que se reveló en el sueño a Nabucodonosor. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. O sea, está hablando del árbol. Con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Cuando él vio esta declaración en el sueño, él mandó a buscar todos los magos y astrólogos. Dice aquí el versículo 6 del capítulo 4, por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y dice el 7, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, porque ninguno de ellos tenían temor ni conocían al Dios vivo. O sea, no era una reunión del Consejo de Ministros, no era una reunión del Consejo de Estado con los poderes del ejército, eso no lo podía resolver. Esto es un problema con Dios. Entonces, él estaba asombrado, dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? Y nosotros ya sabemos la historia por todo lo que ocurrió. Así que su corazón de hombre sería cambiado, le sería dado un corazón de bestia, y pasarían sobre él 7 tiempos, que no era nada más que 7 años. Imagínense esto, cómo Dios humilla a veces. El rey de Babilonia, un hombre temido por todos los conocidos de aquella época y por todos los reinos y reyes que había en aquella época.
viviendo como un animal, comiendo hierba. Dice que le creció el pelo y le crecieron las uñas. Y no fueron 7 días, no fueron 7 semanas, no fueron 7 meses, que oiga, 7 meses comiendo hierba. Mire, aquí ahora está la tierra, la hierba mojada, vaya como un poquito. Fueron 7 años para que él pudiera reconocer al Dios del cielo. La orden divina decía, exacto, que la cepa de sus raíces sería dejada en la tierra. Sí, dice Javier con mucha razón. Acuérdense que el 7 es el número perfecto. Ahí se manifestaba la plena misericordia de Dios y el pleno poder e ira de Dios por la soberbia del hombre. La cepa de sus raíces sería dejada en la tierra, o sea, había una esperanza. Esto es una indicación clara que la intención de Dios no era destruir a Nabucodonosor, sino darle una lección práctica. Yo no sé si ustedes han visto esos árboles gigantescos que lo cortan casi a rente, pero usted deja que el tiempo pase y de pronto sale una ramita. ¿Por qué? Porque todavía tiene vida, las raíces están debajo. A no ser que usted le eche un líquido que mate las raíces, no. Como la raíz está abajo, y ese árbol, si usted lo deja con los años, puede ser que retoñe y se vuelva otro árbol. Claro, tienen que pasar mucho. Bueno, Dios le quiso decir, bueno, va a ser el árbol destruido, pero las raíces no van a ser tocadas, por lo tanto había una esperanza. Su corazón de hombre lleno de soberbia y vanidad, porque esa fue. ¿Se acuerdan cuando él, que ahí fue donde vino después esto, que él se paró y dijo, esta no es la gran Babilonia que yo he hecho? Lea el capítulo 2, y entonces después de eso vino el sueño, ¿verdad? Porque él creía que todo aquello había sido hecho por su poder. No reconocía al Dios del cielo, a pesar de que tenía ahí a Daniel, que él sabía que era un hombre temeroso de Dios. Sería cambiado a corazón de bestia y durante 7 años su mente sería trastornada y viviría como los animales, inclusive comiendo hierba. Es decir, sería humillado hasta que reconociese la soberanía del verdadero Dios. Ahora, hay muchos hoy en día que quizás tienen que pasarles esto. Dios no quiere esta experiencia para nadie, pero si el hombre se rebela, si el hombre no quiere entender, Dios en su misericordia le da una oportunidad. Porque usted dirá, oye, esto fue fuerte para el rey para Nabucodonosor, pero yo no lo veo como una cosa fuerte de un juicio, lo veo como una muestra de la gran misericordia de Dios, porque Dios sabía que el corazón de Nabucodonosor iba a ceder, pero tenía que pasar los 7 años. No podían ser 6 años y medio, no, tenían que ser los 7 años, punto. Sí, porque quizás hasta el final él nos dijo, oye, tengo que reconocer. Estuvo como demente. Acuérdense que supuestamente pusieron los episodios del rico y Lázaro, que era de la vida de Nabucodonosor, el imperio babilónico y del pueblo de Israel, y se veía allí. Era posiblemente que fuera así, porque hay cosas que la Biblia nos dice, que lo cuidaban los de la guardia real para que no le hicieran daño. O sea, lo trataban de cuidar de lejos, pero lo tuvieron que amarrar con cadenas. Era un animal. Y quizás le llevaban comida, pero era un animal, no conocía a nadie. Porque Dios quería que él reconociese al Dios del cielo. Y vamos a ver que esta declaración de Nabucodonosor, hermano, tiene un contenido teológico profundísimo, muy profundo. Tiene un contenido de lo que en verdad es reconocer al Dios del cielo. Ojalá que muchos lo puedan hacer. Y ojalá que nosotros como cristianos podamos tener todos esos elementos en mi declaración de qué es para mí el Dios en que yo creo. Hermano, qué bueno es que tenemos a Dios. Porque imagínense por un momento si no tuviésemos a Dios. ¿Con qué esperanza viviríamos? ¿Qué fuera de nosotros? Cuando llegara la enfermedad, cuando llegara la escasez, cuando llegara la falta de trabajo, cuando llegara una crisis económica mundial, cuando los presidentes fueran abusivos o cuando ocurriera una hecatombe en el mundo, ¿qué fuera de nosotros o qué fuera del hombre sin Dios? Hermano, sería terrible. Pero en medio de cualquier situación, Dios está allí para ayudarnos y cuidarnos. Los soberbios y poderosos todos un día serán humillados y tendrán que reconocer la grandeza de Dios. Lo único que algunos lo van a reconocer, pero va a ser demasiado tarde cuando estén ya en el infierno. Oye, tuve la oportunidad. Yo a veces me imagino esto. Acuérdense de que hablamos ya de los dos grupos, unos a la izquierda, otros a la derecha.
Me imagino los de la izquierda diciendo, caramba, porque los de la izquierda sí lo van a recordar todo. Yo cuántas oportunidades tuve y pudiera estar del lado allá, pero ahí no se puede pasar ya. Porque ¿saben por qué no se puede pasar? Nunca lo han pensado. Porque en el medio está Cristo, está Dios. ¿Quién pasa? Si tuvieran los hombres, no había problema. Yo puedo comprar al hombre, pero el que está es Dios. Entre los de la izquierda y los de la derecha está Dios. ¿Quién es el que manda a los condenados al tormento eterno? Dios. ¿Y quién es el que manda a los redimidos al reino eterno? Dios. Dios está en el centro. O sea, no hay posibilidad de decir, Señor, mira, no, yo te di tu oportunidad, tuviste tu vida, viviste 70, 80, 90, lo que fueran. Mi mamá murió de 95, ahora tengo una tía que murió hace poco de 93, tengo una tía que todavía está viva, la última, que tiene casi 100 años, pero va a decir, oye, te di tantos años, puede ser menos o puede ser más, y no me buscaste. O sea, no hay quien compre a Dios. Entonces, los soberbios y poderosos un día tendrán que ser humillados. Y entonces van a reconocer, pero tristemente demasiado tarde, muchos de ellos, no fue el caso de Salomón y de algunos que se han arrepentido, pero muchos lo van a reconocer demasiado tarde. Ahora vamos a ver, y con esto ya terminamos, cómo Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios. Porque cuando usted lee la declaración de Nabucodonosor, parece que está hablando un profeta. Parece que está hablando un hombre que vivió muchos años en el camino de Dios. No, fue un hombre que tuvo una experiencia tremenda. Su corazón fue cambiado, su mente fue cambiada. Ya sus pensamientos eran diferentes. Y entonces viene esto que está escrito para nuestro testimonio. Dice, creo que es Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Creo que es Romanos 15:4. Si las cosas que se escribieron antes para nuestra experiencia o para nuestra esperanza se escribieron, la esperanza de que si hay arrepentimiento verdadero, Dios puede perdonar. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Conozcan los vigilantes que el Altísimo, esto fue ya lo que estaba él viendo, gobierna el reino de los hombres y quien a él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ese es el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y quien a él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Fue dicho el mensaje dicho por los ángeles, que estarán en los ejecutadores en este caso. Ahora, los vigilantes y los santos de este versículo son ángeles ejecutadores de los planes de Dios. Por lo dicho en este versículo sabemos claramente y con toda seguridad que el propósito de toda esta visión era que todo ser viviente pudiera reconocer que Dios controla el universo y da el reino a quien Él quiere darlo. Ese era el propósito. O sea, algunos dicen, bueno, mi hijo a veces que vive conmigo, mi hijo menor, dice, oye papi, ¿para qué ves eso? Estaba viendo ahora un documental de Hitler. Algunos dirán, pastor, ¿por qué usted ve eso? Sí, porque Hitler se pensó que podía conquistar el mundo. Y el documental está muy bien hecho, está desde cuando él comenzó, cuando era insignificante, no era nadie, cómo fue escalando, engañando, pero cómo aquellas multitudes le siguieron ciegamente como si fuera un Dios. Y sabemos que al final él tuvo una derrota total, fracasó y llevó a la ruina a aquella Alemania. Bueno, el hombre hoy tiene que reconocer que Dios es el que controla el universo y da el reino a quien Él quiere darlo. Él pensó que podía conquistar el mundo, estoy hablando de Hitler, y no fue así. Y constituye en él al más bajo de los hombres, confrontando a Dios así la arrogancia y la soberbia de Nabucodonosor, que creía que él podía alcanzar todo el mundo conocido y aún más allá. Ahora, de la visión del árbol, de que la visión del árbol correspondía a Nabucodonosor y su imperio, no cabe la menor duda, lo cual aseguran los versículos 20 y 22. El árbol que viste, le dijo el ángel, y que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. O sea, estaba bien claro que aquella visión, aquel sueño era referente a Nabucodonosor. Vamos a ver la declaración de Nabucodonosor, que es extraordinaria. Mas al fin del tiempo, escuche bien, tal parece, hermano, que esto es una clausura de una convención de cristianos donde hay miles de cristianos.
una declaración de fe, una declaración de esperanza, una declaración del pueblo de Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Qué hizo? Se humilló. Señor, perdóname, me equivoqué. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. La había perdido por completo. Y bendije al Altísimo. Ninguno que no sea hijo de Dios puede bendecir al Altísimo. Tiene que haber sido transformado. El diablo o los demonios no bendicen a Dios. Al contrario, lo maldicen. Pero este era un hombre ya que había sido cambiado. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué. No se puede alabar y glorificar sin un cambio de corazón. Al que vive para siempre. Fíjense cuántas declaraciones. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Bendije al Altísimo, lo alabé, lo glorifiqué. Al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todo eso es una actitud de un corazón cambiado. Nadie puede bendecir, puede alabar y glorificar y reconocer lo que es Dios si no es cambiado su corazón. Sí, porque hay algunos que hoy en día, no sé por qué, dudan de la transformación que Dios obró en Nabucodonosor. No hay por qué dudarlo, ahí está escrito. Si no, hay que quitar eso de la Biblia. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahí estaba él. Yo, que era el grande, soy considerado como nada. Y él hace, todo esto hablando Nabucodonosor acerca de Dios, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, que es reconocimiento. O sea, Dios lo puede todo. Aquel que se creía que era un Dios, ahora reconoce que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, Jehová, al cual él no conocía, pero que ahora conoce. Dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le va a decir a Dios qué haces? ¿Se acuerdan cuando Job se atrevió a altercar con Dios? Y Dios le dijo, ven acá, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo creaba los confines de la tierra, cuando yo creaba los Pleiades, cuando yo creaba el universo, cuando yo le ponía límite al mal, cuando yo creaba todas las cosas? Y entonces Job se tuvo que dar cuenta, no, Señor, ¿verdad que sí? Estoy hablando cosas que no debo, ¿verdad? Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Oiga, qué clase de conversión más grande. Claro, el pasaje sigue, después lo puede leer completo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Estás reconociendo que todo lo que viene de Dios es verdad. Y sus caminos justos, todos los caminos de Dios son justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí estaba incluido Él. Eso está en Daniel 4, 34, 35 y 37. Ahora vamos a ver después, el próximo miércoles, protección divina sobre los que honran a Dios, y es de la oración de Daniel. Así que sus caminos son justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué clase de cambio? ¿Qué aprendemos? Que Dios a todos los soberbios un día los va a humillar. Ojalá que el soberbio reconozca como Nabucodonosor a Dios y pueda entregar su vida a Él. Y pueda reconocer que no hay Dios como el único Dios verdadero. El único que nos da una verdadera esperanza y el único con el cual vamos a estar por la eternidad. Y el único que nos garantiza plenamente de que vamos a estar con Él por siempre, porque Él premia a los que le han reconocido como el Dios Todopoderoso. ¿Sí? El hecho que Dios se digne a humillarnos denota que somos hijos. Exacto. Porque si no somos hijos, para el infierno vamos a... Exacto. Nos trata como bastardos. Gracias, Señor, por la disciplina del Señor y porque Él nos humilla precisamente para que aprendamos que eres el Todopoderoso. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por esta experiencia de Nabucodonosor y su entrega a ti. Y que nos hace ver que los soberbios, los idólatras, los impíos, si se arrepienten verdaderamente, tú les puedes perdonar. Pero también, Señor, vemos que aquellos soberbios que no se humillan, un día tendrán que sufrir el castigo eterno, producto de su dureza de corazón. Ayúdanos, Señor, a reconocer que el poder es tuyo y no nuestro, que esta obra es tuya y no nuestra, y que por tu misericordia, por tu gracia, somos lo que somos y tenemos esa garantía segura de estar contigo en la eternidad. Bendícenos a todos, Señor, y guárdanos. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.